El tema de hoy día se llama enfermedades en las tierras bíblicas. Lo primero que tenemos son las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la salud y las enfermedades. Em, las creencias de la antigüedad en el pueblo hebreo y parte del griego comenzaron a detallar las cualidades por las que se generaban las enfermedades. Tenemos posesión diabólica, castigo del pecado, vencimiento del diablo y anuncio de la liberación de las consecuencias del pecado. Se consideraba con frecuencia como causa inmediata de las enfermedades la posesión diabólica. Por ejemplo, el caso del niño epiléptico, cuya enfermedad se atribuye a un espíritu inmundo. En realidad, todo mal proviene del maligno, que era a quien Cristo venía a vencer. En el Antiguo Testamento existía la creencia de que las enfermedades eran consecuencia del pecado. A través de las experiencias del pueblo en el desierto y después cuando ya estaban en la tierra prometida, las familias hebreas podían esperar las promesas que Dios originalmente les había dado acerca de la salud de su cuerpo. En Éxodo 15:26, que dice, y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Nos dice que la salud fue prometida con la condición de la obediencia que Dios originalmente les había dado acerca de la salud de su cuerpo. Entonces, en Éxodo 26 más nos habla sobre la salud que Dios nos promete, pero con la condición de la obediencia a la ley de Dios. O sea, nosotros debemos obedecer la ley de Dios. La ley de Dios también les enseñó a los israelitas que las enfermedades podían esperarse cuando la ley de Dios era desobedecida. El capítulo 28 de Deuteronomio da una lista de las muchas maldiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel por causa de la desobediencia. Israel, en su pacto con Dios, sabía que solo Él controlaba los eventos y que siempre actuaría de acuerdo con su carácter, tal como se lo había revelado. El hecho de saber que es Dios quien controla todos los acontecimientos en la vida humana permite una cierta esperanza que sería imposible para quienes no lo conocen. Por último, las familias de Israel que conocían la Biblia hebrea tenían la idea de que la salud era un premio por su obediencia y las enfermedades eran el castigo por la desobediencia. Lo que hacían los judíos del Antiguo Testamento en tiempos de enfermedad. Como para poner un poquito en contexto, probablemente los médicos que hayan habido en ese tiempo, en su mayoría eran extranjeros o no judíos, o no eran pertenecientes a la tierra. Y aquí vemos como muy poquitas alusiones que hacen, muy poquitas referencias que hacen a los médicos. En Job 13:4 dice, ¿sois todos vosotros médicos nulos? Segunda de Crónicas 16:12, donde el rey de Aser dice, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y Jeremías 8:22 dice, no hay bálsamo en Galad, no a médico. Y esto como que nos da un poco a pensar de que buscar a los médicos para ello era como ofender un poco a Dios, porque aquí lo vamos a ver cuando dice que oran por sanidad. Ellos sabían que si oraban, que tenían un Dios tan poderoso que los iba a sanar, y como mencionaba Lanto, habían varios motivos por los que venía la enfermedad, ya sea por el pecado, por desobediencia, por varias situaciones. Entonces buscar a los médicos era ir por el lado correcto. Y aquí vemos dos ejemplos acerca de sanidad, y uno es cuando Moisés en Números 21:7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Y ahí es cuando el Señor le muestra toda la situación de las serpientes, de la vara y todo eso.
Y David en el Salmo 6 hace esta como declaración y le ruega al Señor por misericordia, se desgarra pidiéndole misericordia al Señor y este es un pedacito que dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y podemos ver cómo en estas situaciones, cada vez que estaban enfermos, ellos acudían, a veces no rápidamente, a veces podemos ver también en Salmo, en uno de los salmos que no recuerdo muy bien el capítulo exacto, pero que dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y eso es porque mucho tiempo no pidió el oportuno socorro a lo mejor donde podía ser librado y escuchado a tiempo, sino que mientras cayó, mientras no confesó su pecado, se fue enfermando más y más. Pero dice que cuando lo confesó, halló esa como restauración, se volvió a sentir vivo de parte del Señor. Y también en esto podemos ver como tres periodos acerca de la enfermedad y el tercero sería como el de gratitud. Cada vez que había sanidad, ellos agradecían al Señor y mucho de esto lo podemos ver en los salmos expresados también. En los tiempos bíblicos de los judíos no tenían un conocimiento, tenían un conocimiento vano de las enfermedades y de la ciencia en general de las enfermedades. Y como ya también mencionaron, se pensaba que todas las enfermedades venían por una razón del pecado de la persona o del pecado de algún pariente o de algún padre, abuelo, bisabuelo y así podían venir maldiciones, entonces venían las enfermedades, pero todo con respecto al pecado. Se puede también ver reflejado en varios ejemplos que podemos ver ahora, que es por ejemplo en Juan 9:2, que es cuando los discípulos, cuando Jesús iba a sanar a un ciego, los discípulos le preguntan cuál era la razón de por qué él era ciego. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí podemos ver que ya era como una de cultura general que todas las enfermedades venían con esa base, de que era de pecado. Entonces, o era porque esta misma persona pecó, entonces se quedó ciego, si no eran los padres que habían pecado y por eso su hijo había nacido ciego. Bueno, también se atribuían enfermedades según los demonios. De ahí está la creencia de que cuando una persona estaba endemoniada tenía que ser expulsada del cuerpo de estos espíritus malos. Y todos estos procesos que se fueron dando conforme a los años. Y entre ellos las personas que tenían más autoridad sobre las enfermedades o espíritus que afectaban la salud de las personas eran las personas los más píos, no las personas más educadas o más con más conocimiento sobre estas enfermedades, con más estudios, sino las personas más religiosas y que estaban más cerca a estas autoridades religiosas. Y se puede ver en esto que Jesús se refirió a esta práctica cuando los fariseos le acusaron equivocadamente en Mateo 12:27. Y dice, y si yo echo fuera de los demonios por Belcebú, dice Jesús, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Amén. Entonces, estos hechos mostraban la realidad sobre cómo era la actitud de estas personas, de todo el pueblo en general, hacia la enfermedad y cómo ellos creían que eran sus orígenes o cómo las trataban. Pero también en el libro de Marcos podemos ver una cosa interesante, que es que Marcos añade un ejemplo muy importante en esto, que tiene que ver con todos los métodos que se hacían para solucionar esto. Y en Marcos 5:26 dice así, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Este versículo habla sobre la mujer del flujo de sangre,
que había gastado todo en estos médicos, que ella había ido, todo su dinero. Y esto se refiere que las personas iban a los médicos y los médicos no tenían algo científico para dar un remedio, sino era a estos mismos rabíes los que se hacían médicos eh, en su comunidad, y ellos eran los que trataban a las personas. Los médicos hacían pruebas y hacían remedios que ellos mismos los inventaban y iban a ver si funcionaba o no. Entonces muchas veces no funcionaba, entonces ellos tenían que seguir pagando para que ellos siguieran pensando en qué remedio podía ocurrírsele. Y se da un procedimiento tras otro para ver si alguno surgía efecto. A ver, ahora vamos a ver el predominio de las enfermedades en esos tiempos. Y no solo en toda la antigüedad de la que hemos estado hablando, sino incluso los que fueron considerados tiempos modernos dentro de la comunidad de judíos. Y vemos sobre todo en los tiempos de Cristo cómo se narra que llevaban no algunas personas ni algunos, por así decir, desahuciados a Cristo, sino que eran multitudes de gente que tal vez ni siquiera podía caminar por ellos mismos, sino que eran llevadas, o sea, eran traídas a este lugar donde estaba Cristo para poder ser sanados, porque claro, todo lo que usaban no les daba resultado. Acá hay un pequeño pasaje que está en Marcos 1 del versículo 32 al versículo 34, y se los voy a leer. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí nos liga un poco a lo importante que fue el ministerio de Cristo, a pesar de que estos eran considerados tiempos modernos, había mucha ignorancia aún. Y este ministerio de Cristo pudo solucionar los problemas de quienes eran llamados por dioseros, de aquellos que no tenían ninguna solución, como la historia que recién mencionaban de que realmente no tenían un diagnóstico. Ahí estaba Cristo. Y no solo enfermos como físicos, sino acá la Biblia hace distinción también a aquellos que estaban endemoniados. Además, lo vemos en las historias y además en general, no solo en el ministerio de Cristo, que eran tantas las personas que se encontraban en una situación de enfermedad, que incluso al emprender un viaje, quizá un poco más al interior, uno se iba a ir encontrando con una persona, no sé, que tuviera lepra, que la dejaron por ahí a la orilla del camino, tal vez una persona que quedó manco, cojo, que también fue, como dice ahí, un pordiosero, que ya realmente fue cortado de la sociedad moderna, porque no era como vistoso. También habían personas que habían perdido mucho y que realmente estaban por morir, o sea, que no tenían ninguna opción de ser salvados. Si uno hubiera tenido la oportunidad de estar en ese tiempo viajando por las ciudades, se hubiera encontrado con esa clase de personas a las orillas de los caminos, o también en lugares donde no llegaba mucha la civilización moderna en esos tiempos. Y como decían, no había un conocimiento médico para curar. Tal vez decían el motivo, tal vez le decía, si usted tiene un gran pecado o usted no sé, hizo esto mal, pero aún no había eso del poder curarlo. Por eso fue tan importante y tan increíble lo que Cristo hizo para ellos, porque era algo que recibían sin dudar. O sea, si no hay ninguna cura, si no hay nada, ellos recibían sin dudar a este Cristo que no solo hablaba bonito, sino que también hacía milagros por ellos. Así que eso en cuanto a las enfermedades en los tiempos modernos.
Y por último, tenemos la expectación por el poder sobrenatural de sanar en un representante de Dios. Y aquí habla acerca de el doctor Trumbull, que él vio algo como maravilloso, por decirlo de alguna manera, en todo el trabajo de Cristo, en todo el ministerio que tenía Cristo junto a sus discípulos acerca de la sanidad. Dice, otro hecho que arroja luz sobre el trabajo de Jesús y sus discípulos en su ministerio de sanidad es la expectación universal en Oriente de la curación de enfermedades a través del poder sobrenatural de alguna persona reputada como representante de Dios, así ahora y así ha sido. Y el doctor Trumbull cuenta de que era tan visible y tan majestuoso el poder que tenía Cristo para decirle a los enfermos, por ejemplo, al paralítico, toma tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados, o aquí, por ejemplo, en el libro menciona lo del tanque de Bethesda, que también el que estaba ahí, que estaba esperando para ser sanado, pero no podía entrar, menciona como algo súper hermoso y dice que para los que están en Oriente, un representante de Dios es alguien que tiene el poder para sanar. Y dice que él se encuentra con un ciego, el doctor Strumberg, y que le dice, como que lo mira y como que le pide ayuda. Y él dice que le da así como unas cáscaras de naranja y pedazos de pan, y como que le dice así, mira mi vida. Y él queda así como, ¿qué podría hacer? Y lo que él quería era que él sanara su ceguera, que le devolviera la vista, porque para él era un representante de Dios. Y eso a mí me asombró mucho, porque a veces nosotros, o lo que puedo tomar de toda esta enseñanza a lo mejor, es como que, ay, Dios querrá sanar o no querrá sanar, querrá sacar la fiebre o no, pero para ellos es tan evidente que un hijo de Dios o un representante de Dios tiene el poder de hacerlo, que no dudan en pedirlo, que es como solamente creer que se puede hacer. Habla también de que es por el creer, obviamente, es por una fe tal que es como la misma que deberíamos tener nosotros, que se nos ha sido revelada. Hablan como de esa fe, de que, por ejemplo, en el estanque de Bethesda, ellos sabían que se iban a mover las aguas porque iba a descender un ángel y una persona se iba a sanar. Entonces es la misma fe que podemos tener nosotros para creer tanto que nosotros podemos ser sanados, como que Dios también nos ha dado poder para poder hacerlos con otros. Y obviamente si es su voluntad, el Señor lo va a hacer.